Queremos explicar todo lo que corresponde a la santificación. Pastor Guillermo, qué bueno que nos pueda recordar qué dice las Sagradas Escrituras sobre la santificación. Muy bien, hermano Juan y oyentes. La santificación debemos enfocarla a la luz de la Escritura a partir de el significado de la palabra santo, pues para considerar lo que es la santificación, que sería entonces necesario definir en primer lugar lo que es santidad. Así que cuando vamos a las Sagradas Escrituras, encontramos que la santidad viene de un término que significa separación y también consagración. De tal manera que nos está dando dos ideas principales esta palabra santidad, y es que hay una acción de apartar, de separar, y a su vez hay una acción de consagrar. ¿Separación de qué? Separación de lo que es común, separación de lo que es imperfecto y consagración a lo que es puro, a lo que es sagrado, a lo que es divino. De tal manera que cuando vamos a la escritura, queridos oyentes, y advertimos los usos de la palabra santidad y santificación, vemos entonces que estos términos están aplicados a tres aspectos muy puntuales. Primero, está aplicado a Dios. En segundo lugar, está aplicado a los objetos. Y en tercer lugar, está aplicado a los hombres a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando hablamos de santidad aplicada a Dios, significa que la escritura nos está señalando la gloria del ser divino, que es totalmente separada de todo lo que existe en el universo. Dios está totalmente aparte, separado de toda la creación, de toda criatura, de todo lo que existe, porque Él tiene su ser en sí mismo y Él es totalmente distinto, diferente, apartado de cualquier otra cosa. En resumen, entonces la santidad aplicada a Dios nos apunta o nos señala hacia su majestad, hacia su gloria, hacia su carácter perfecto. También nos señala la santidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que es un carácter inmaculado, un carácter sin sombra alguna de defecto. Y eso entonces lo encontramos claramente en las escrituras. Dios es tres veces santo. Pero cuando la santidad se aplica a los objetos, está hablando la escritura acerca de cuando un objeto se aparta y se consagra o se dedica a un uso o a un servicio específico referente a Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, para ilustrarlo, hermano Juan y oyentes, la escritura nos habla de una variedad de objetos que se usaban en el tabernáculo, después en el templo, que eran totalmente santos en virtud a que se separaban exclusivamente para Dios y para el uso de las ceremonias en el tabernáculo y en el templo. Entonces se hablaba de vestiduras santas, se hablaba de ofrendas santas, se hablaba de muebles santos, ¿no? Entonces todas estas cosas están en relación a esa palabra santidad, que involucra dos aspectos: apartar y consagrar. Y aplicada a los hombres significa separación y consagración a Dios. Separación por un lado y consagración por el otro. Entonces, el hombre se separa para Dios y se consagra a Él. Pero también, cuando hablamos de santificación,
aplicada a los hombres tiene que ver con su estado y conducta ética y moral. Y eso resulta precisamente de dicha separación y consagración hacia Dios. Cuando vamos a la escritura, por ejemplo, en Romanos 6:19, dice, hablo como humano, dice el apóstol Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Está hablando de la santificación en el sentido de que ahora para ser apartados y consagrados para Dios, dice, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Queremos, creo, hermano Juan y oyentes, entender lo mejor posible cómo es que la Biblia entonces nos señala la naturaleza de esa santidad aplicada o santificación. Y cuando vamos a la escritura encontramos dos tipos de santificación que es importante que podamos discernirlos, que podamos entenderlos. La santificación se nos presenta de dos maneras. Por ejemplo, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 2, encontramos en el mismo versículo lo que puede considerarse como una referencia a dos estados de santificación. Vuelvo a decir, debemos ver cómo la escritura nos presenta la santificación en dos maneras de aplicarse o dos estados de santificación. Dice el texto de 1 Corintios 1:2, queridos oyentes, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues note que en el mismo versículo dice a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Entonces note que hay dos términos aquí que es importante discernir cómo debemos entenderlos con relación a la aplicación de la santidad y esos estados de santificación. Entonces, hablamos de dos estados a la luz de este texto y a la luz de la escritura. Y es que hay un estado de santificación objetiva y un estado de santificación subjetiva o personal. Permítame explicarlo. La santificación objetiva es la santificación que tiene que ver con la operación que Dios hace soberanamente, apartando a quienes Él llama a la fe y al arrepentimiento, para que ahora ellos estén consagrados a Dios. Entonces Dios es quien soberanamente llama y aparta a los pecadores para que se consagren a Él por medio de la obra de Cristo. Así que cuando hablamos de este tipo de santificación objetiva, estamos hablando que Dios nos separa, nos aparta y nos consagra para Él, y ser apartados para Él es una operación que Dios hace en el pecador en Cristo de una vez y para siempre. ¿Nos aparta de qué? Nos aparta del mundo, nos aparta del pecado. Y cuando hablamos de esa santificación objetiva, hay elementos importantes que entran allí a ser aplicados al pecador que es llamado al arrepentimiento y a la fe en Cristo, como son la separación, que es propiamente dicha esa santificación, la expiación es un segundo elemento, y la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios ha sido quien nos escoge y nos separa soberanamente antes de la fundación del mundo.
Dice Efesios en el capítulo 1 que somos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios nos hace pueblo suyo desde la eternidad y es Dios ahora quien nos otorga el ser rociados con la sangre de su Hijo para expiar perfectamente nuestro pecado. La palabra expiar significa cubrir el pecado, la inmundicia, para que así seamos protegidos de la gloria de la santidad de Dios para no ser consumidos. Y Dios, a su vez, después que nos ha apartado, que nos ha expiado con la sangre de su Hijo Jesucristo, ahora mora en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces ahora Dios está morando por su Espíritu en nosotros y por eso cuando hay una morada de Dios en un lugar, como por ejemplo en la zarza que ardía y no se consumía, recuerde que el Señor dijo, el lugar que pisas, le dijo a Moisés, santo es. O sea que ahora, a partir del momento en que el Espíritu Santo está morando, Dios está morando en nosotros, somos un lugar santo. Entonces, en ese sentido, somos santificados de una manera objetiva, a través de Cristo, por la soberana obra de Dios, en virtud de su soberana voluntad que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Esa es la santificación objetiva. Así que todo el mundo que ha sido llamado a través del Evangelio, que Dios le ha dado el don de la fe y el don del arrepentimiento, ha sido separado, ha sido lavado por la sangre de Cristo y mora Dios allí y ahora esa persona es territorio santo porque ahí mora Dios. Pero hay otro aspecto de la santificación que está involucrada en este pasaje de 1 Corintios 1:2, que es la santificación subjetiva o personal. Y esa que, ¿cómo la debemos entender? ¿Qué es? Bueno, esa santificación objetiva que les explicaba hace un momento, queridos oyentes, ahora tiene una consecuencia. Si alguien ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, ha sido llamado mediante el Evangelio y separado del mundo, lavado por Cristo y ahora mora Dios en él, entonces ahora hay una consecuencia, ahora hay un fruto, y ese fruto es que esa persona está siendo transformada. Así que la santificación corresponde a un carácter santificado, un carácter que se va apartando cada vez y más del pecado, de la contaminación, de la corrupción. Nuestra santificación objetiva desemboca en una santificación subjetiva, es decir, en una santificación de nuestro carácter. Si me lo permite ilustrar, es como una purificación que se va dando de una manera progresiva en el corazón del hombre a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces tenemos todo eso, querido hermano Juan y queridos oyentes, como elementos importantes para entender lo que es la santificación. No sé si hasta ahí me comunico, querido hermano Juan. Perfecto, Pastor Guillermo. Hemos captado con mucha claridad esa precisión que nos hablaba inclusive de lo que es la santidad de Dios relacionado con su atributo santo, santo, santo. También entendíamos muy bien lo de las cosas santas, especialmente en el Antiguo Testamento y luego relacionado con las personas en su conducta ética y moral. Y bien interesante lo que nos ha explicado, Pastor, lo que es realmente esa santificación desde una perspectiva objetiva y una perspectiva subjetiva, de la cual la objetiva redunda en la subjetiva, o entendí esa parte de la santificación subjetiva como resultado precisamente de esa santificación objetiva. Pastor, a veces si vamos a la concordancia, si vamos de pronto a algún estudio, pues como que no precisamos muy bien ciertos textos
que nos hablen de la santificación. Encontramos muchos de la santidad, inclusive de santificado, de de lo que es santificar, pero como que no encontramos precisión o muchos textos relacionados con santificación. El pastor nos puede indicar algunos textos bíblicos para tenerlos en cuenta, pastor. Claro que sí, hermano Juan y oyentes. A ver, como lo acaba de mencionar nuestro hermano, el término como tal en nuestra versión en español, la versión más popular, más divulgada entre nosotros, es la Reina Valera del 60. Y en efecto, allí si buscamos el término o la palabra santificación literalmente, no la encontramos muchas veces. Pero sí hay toda una serie de versículos donde el término puede señalar también ese aspecto, como eran los términos que nos mencionó el hermano Juan: santidad, santo, etcétera. La palabra o el término santificación, de manera precisa, la vamos a encontrar en 1 Tesalonicenses 4:3 y 4:7. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y en 1 Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Este uso del término santificación, notamos que aquí en estos dos textos inspirados del apóstol Pablo, nos señalan puntualmente hacia esa santificación subjetiva o ese aspecto de una santificación que corresponde a un carácter que se aparta del mal, que se purifica, como dice el verso 3, que nos apartemos del pecado, y en el verso 7, que nos apartemos de toda inmundicia, que seamos limpiados, que seamos descontaminados. Y por eso entonces encontramos pasajes que están directamente relacionados, pues, digamos, en este sentido, con lo que es la naturaleza de la santificación, como apartarnos para Dios, siendo limpiados, siendo totalmente purificados y siendo totalmente eh, apartados de inmundicia. Entonces ahí aplicaría, por ejemplo, cuando dice Hebreos 12:14, seguid la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos como yo soy santo. Entonces notemos que aquí dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es santificación. Apartarnos entonces de el mal, del pecado, apartarnos de la inmundicia, ser limpiados de toda esa contaminación del pecado, es lo que tiene que ver con ese proceso de santificación. Y por eso vosotros, dice el apóstol Pedro, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y hay también otro texto aquí en segunda de Tesalonicenses, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Estoy en segunda Tesalonicenses 2:13. Debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nos ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu.
Así que el Espíritu nos ha apartado, el Espíritu nos ha aplicado y nos ha rociado con la sangre de Cristo, y ahora el Espíritu mora y el Padre mora por su Espíritu en nosotros. Entonces dice, nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El texto entonces es muy preciso en utilizar el término santificación. Y también en Romanos, queridos oyentes, encontramos otro texto, Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, creo que ya a la luz de lo que hemos podido meditar brevemente sobre qué es la santificación y la naturaleza de la santificación, y esa santificación en dos estados, ¿no? Esa santificación objetiva y esa santificación personal, estos versículos cobran entonces ya mayor significado cuando los estamos leyendo, hermano Juan. Pastor, de Sogamoso, Boyacá, nos dice una hermana de nombre Carmen que si las cosas sagradas o santas o santificadas, dice ella, eran solamente del Antiguo Testamento, que si hoy existen todavía cosas santificadas, nos dice nuestra hermana Carmenza. ¿Qué le decimos, pastor? Pues hermana Carmen, gracias por su pregunta. Es una buena pregunta en virtud de que no siempre se hace una distinción correcta acerca de el antiguo y el nuevo pacto. También no se hace una distinción de aquellas cosas que continúan y aquellas que ya no continúan en el nuevo pacto. Entonces, para resumirlo, hermana, en el Antiguo Testamento había toda una institución alrededor de el templo, de las ceremonias, del sacerdocio. Todo esto se había establecido por Dios como un elemento didáctico para su pueblo que apuntaba precisamente al plan de salvación en Cristo, y Dios iba llevando poco a poco al pueblo a comprender ese plan de salvación en Cristo a través de todas estas ceremonias y todas estas leyes, etcétera, etcétera. Y allí estaban entonces los elementos que hemos hablado, esos elementos que se consagraban puntualmente a Dios. Hoy día, hermana, no tenemos a la luz del Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ese tipo de instrucción sobre cosas consagradas. Si habláramos de algo consagrado en el Nuevo Pacto, sería el pan y el vino por el cual oramos al celebrar la Santa Cena, y ese pan y ese vino, el que consume el creyente y el que lo toma por la fe, es un pan que ha sido apartado, digámoslo así, en un sentido, para ese uso especial, que es el uso de la Santa Cena en el creyente. Pero ya cuando vemos las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, notamos que ya ese tipo de consagración de lugares, de objetos, etcétera, etcétera, ya no es común en virtud de que ya el antiguo pacto con todas esas indicaciones se había cumplido en Jesucristo. Gracias, pastor. Y también a la hermana Carmen desde Sogamoso. Aquí nos agradece Ariela, dice, qué bendición, qué buena enseñanza. Gracias a Dios, dice que le repitamos el título de la enseñanza. Claro que sí, hermana Ariela, es la santificación. La santificación, tú puedes después volverla a mirar en la plataforma de
Fuego AM en YouTube y en Facebook. Y gracias por compartirla, porque hace una muy buena enseñanza con sus amigos a quien comparte esta enseñanza. Y le seguimos preguntando al pastor Guillermo, es decir, yo escucho escucho mucha gente y a mí a veces me carga eso un poco. Andan quejándose, andan desilusionadas, andan, bueno, atribuladas, todos esos adjetivos. Y a veces yo me pregunto, Dios mío, pero si ellas dicen ser cristianas y tienen a Cristo en su corazón y tienen el poder del Espíritu Santo, ¿por qué andan así? Pastor, ¿será que no hemos entendido ese proceso de santificación? Es decir, pastor, lo que realmente es vivir una santidad. ¿Qué debemos hacer para poder vivir esa santidad y como creyentes del Evangelio estar siempre gozosos, estar en alegría, el fruto del Espíritu Santo, alegría, gozo y amor, pastor? ¿Qué les decimos a nuestros amigos? Buen punto ese, hermano, de los creyentes que se ven a veces afligidos, como usted los describe, y hay alguien, un autor del pasado, que dice que no hay cosa más triste que un triste cristiano. Y eso tiene que ver con que son creyentes que han olvidado el gozo de la salvación, ¿no? Hay una esperanza viva en el creyente. Hemos sido precisamente en Cristo apartados para una esperanza viva. Y esa esperanza viva es la que nos lleva a seguir adelante a pesar de las diferentes providencias difíciles que pone el Señor en nuestro camino, y con la fe, con la confianza, con la seguridad y con la mirada puesta en las promesas y en el Evangelio, seguimos adelante con gozo aún en medio de tribulaciones. ¿Cómo vivir en santidad? Es la pregunta puntual. Bueno, empecemos por decir algo determinante, algo importante, algo que no podemos dejar de lado, y es que no hay santificación si no hay regeneración. Es decir, si Dios no ha operado un nuevo nacimiento en un pecador, es imposible vivir y andar en santidad. ¿Me hago entender, querido hermano Juan y oyentes? Sí, pastor, Debemos qué buena muy, explicación. sí, muy importante. Donde no hay santificación es porque no ha habido regeneración. Y donde no hay una vida santa es porque no hay un nuevo nacimiento. Entonces la santificación es el resultado, es la consecuencia concomitante de esa operación de Dios en el pecador por su gracia, regenerándolo, dándole un nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento que tanto nos habla el Nuevo Testamento en diferentes pasajes, ¿no? El mismo Señor Jesucristo llamando a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, nos enseña el apóstol Pablo. Entonces, la santificación es el resultado de una regeneración genuina. Quien ha nacido de nuevo, quien ha sido hecho una nueva criatura, recibe una nueva naturaleza, un nuevo principio, una vida nueva está morando dentro de él. Entonces, la regeneración, queridos oyentes, no es compatible con una vida que sigue en la mundanalidad, que sigue en la inmundicia, que sigue en el pecado, que sigue en la indiferencia hacia la piedad y la práctica de la santidad. Entonces, más bien, vemos la escritura, el apóstol Juan nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que ha nacido de Dios ama la justicia, dice el apóstol Juan, ama a su hermano, vence al mundo,
dice en la primera carta universal de Juan. Así que empecemos por ahí. Para vivir en santidad debemos ser regenerados y solamente la agencia soberana del Espíritu de Dios es la que opera y regenera a un pecador, y el pecador que ha experimentado esa regeneración empieza entonces necesariamente como consecuencia de ese nuevo nacimiento, empieza a caminar, a andar, a vivir en santidad, y es una santidad progresiva, es decir, que no es que de un momento para otro ya es perfectamente santo. No, sí es santo en el sentido que veíamos objetivo. Ya es santo, ¿por qué? Porque Dios lo apartó, Dios lo regeneró, ya ha sido apartado y sacado del mundo. En ese sentido sí ya es santo, pero en cuanto a su santidad personal, subjetiva, en su aspecto de un carácter apartado del mal, tiene que ir creciendo, progresando. Entonces, cuando se es regenerado, para seguir viviendo en santidad, es necesario una unión vital con Cristo, es decir, una comunión sostenida con Cristo, es una comunión viva con el Señor Jesucristo. Recordemos esas famosas expresiones del Evangelio de Juan: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Juan 15:5. Entonces, apartados de mí nada podéis hacer, dice también el Señor Jesús. El pámpano no da fruto si está apartado de la vid, y un pámpano que no da fruto no es un pámpano vivo que está adherido a la vid. Entonces, la unión con Cristo, ese caminar con Cristo, ese vivir con Cristo, ese andar en Cristo, crecer en Cristo, conocer más a Cristo, eso nos va a dar como resultado el que empecemos a vivir en santidad. Y también es necesario decir aquí, queridos oyentes, que para vivir en santidad depende mucho de la utilización diligente de los medios de gracia. Dios nos ha provisto de los medios de gracia. En las Escrituras se encuentran esos medios de gracia. Los medios de gracia se le han llamado así a través de los siglos, a partir del siglo XVI, XVII, a partir de la Reforma, se empezó a hablar de los medios de gracia en contraposición a los sacramentos de los que hablaba la Iglesia Católica Romana. Y los medios de gracia son precisamente esos medios que Dios ha provisto para su pueblo, para todos los creyentes. Y esos medios de gracia son, en general, la lectura de las Sagradas Escrituras, la oración privada, la asistencia regular a la iglesia y la participación regular de la cena del Señor. Entonces, un creyente genuino es un creyente que tiene una vida normal de comunión y de uso y administración diligente de estos medios de gracia. La lectura de las Escrituras, la oración pública y privada, la asistencia a la iglesia y, en el contexto de la iglesia, la participación regular a la mesa del Señor, la Santa Cena. Entonces, ninguna persona que no se preocupe por estas cosas puede llegar a esperar andar en santidad. Me hago entender, queridos oyentes. Esto es clave, esto es importante. No va a haber progreso tampoco en la santificación. La santificación debe madurar, debe crecer, debe dar fruto. Y para que crezca, para que madure, debemos andar en esos medios de gracia. No sabemos de ningún santo destacado en la historia de la iglesia que haya descuidado estos medios de gracia. Así que la iglesia, a través de los siglos, ha comprobado que, en efecto, para vivir en santidad es importante andar en estos medios de gracia, practicarlos, cultivarlos, vivir sostenidamente en ellos. Entonces, a la pregunta de cómo vivir en santidad, entonces, debemos tener estas cosas muy en cuenta. En principio, y déjenme remarcarlo, debemos haber nacido de nuevo,
Si no es así, pues no va a haber ninguna, ningún proceso de santificación. Gracias, Pastor Guillermo. Importante, amigo oyente, nacer de nuevo. Yo creo que sí, cada denominación tiene sus reglamentos internos, sus formas de organización, pero también uno ve, y en muchas, es que de pronto se le dice a la gente, mire, pase, haga la oración de fe y ya tú eres hijo de Dios y hay fiesta en el cielo. Bueno, no creo que esté mal eso, pero también de pronto hay algunas normas, bueno, el curso, el bautismo, mire, aquí hay estas exigencias de pronto en el apoyo, tanto material, en la parte de servicio, haga el instituto bíblico, vaya por allí, y yo creo que a veces se remarca más esos asuntos, pero en la enseñanza central, que es la palabra de Dios, de pronto no se hace con mucha énfasis en estas doctrinas. Es lo que yo he percibido, digamos, yo he ido a algunas denominaciones y estoy adelantando un trabajo de sociología religiosa y esto me ha ayudado a pensar que de pronto no se tiene claridad de las santificaciones porque indicamos algunos aspectos que si bien es cierto son buenos, importantes tenerlos, pero no se hace énfasis en la importancia de lo que dijo el pastor, la enseñanza de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. ¿Esto estará desviado o sí es una realidad objetiva dentro de nuestro medio social, especialmente en Colombia, pastor? Sí, muy importante esa referencia que usted hace, hermano Juan, y que los oyentes deben de estar también al tanto, que también hace, hace ya unas buenas décadas empezó a infiltrarse, a promoverse en la vida de la iglesia lo que se ha denominado como la regeneración decisional. Mm, Regeneración decisional. Y es precisamente ese sistema o esa metodología que trajeron algunos hermanos de Norteamérica, que es esta, este desafío de que algunos asistentes a la iglesia, después de escuchar un mensaje, se les dice que levanten la mano todos los que quieran ser salvos y no condenarse al infierno, y que pasen al frente y, y si no quieren condenarse, entonces tomen la decisión de pasar al frente y hacer una oración de fe. Entonces son multitudes las que a través de los años, de estas décadas que hablamos, multitudes pasaron al frente, hicieron una decisión de fe, pero eso, eso no es una regeneración. ¿Por qué? Porque no hay regeneración decisional, sino hay regeneración espiritual, es decir, la que opera el Espíritu Santo mediante la agencia del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo es el único que puede transformar el corazón para que podamos ver y entender salvíficamente el mensaje del Evangelio, para que podamos entender nuestra gran corrupción moral y que podamos vernos condenados en el infierno de una manera que nos lleve afanosamente a buscar a Cristo como nuestro único Salvador de nuestras almas. Así que, querido oyente, ese es el Evangelio, la buena noticia que Cristo, el Hijo de Dios, ha venido precisamente para que todo aquel que en Él cree, en arrepentimiento, que le abraza, que le hace ahora su Señor, el dueño de su vida, su Salvador, y que ahora entrega su vida a Él y le consagra a Él su vida para andar en obediencia a Él de ahora en adelante, ese es el Evangelio, y el que hace esto será salvo. Y solamente puede seguir y hacer y responder a ese Evangelio aquel que ha sido regenerado, aquel que ha sido objeto de una obra de gracia
del Espíritu Santo en el corazón. Entonces, volviendo al punto, muchas personas hicieron una oración de fe, tomaron una decisión en ese momento de pasar al frente a hacer la oración y se fueron confiados en que les dijeron, bueno, usted ya es un hijo de Dios, usted ya es creyente, pero muchas de esas personas, solo por la misericordia de Dios y Dios operando por su palabra, algunos sí fueron regenerados, pero muchos vimos que nunca volvieron a la iglesia, nunca volvieron a andar en los caminos del Señor, nunca volvieron a escuchar la palabra de Dios, y pues no podemos decir que hubo una regeneración en esas personas, porque la regeneración, como ya vimos, lleva como resultado la santificación, y la santificación involucra precisamente esa comunión con Cristo sostenida, esa búsqueda del Señor, ese uso de los medios de gracia donde el Señor sigue dándonos mayor gracia para que podamos seguir creciendo y madurando espiritualmente y en nuestra fe. Entonces sí, hermanos y queridos oyentes, esa es la realidad. Debemos tener discernimiento porque hay una regeneración que ha sido producida de una manera artificial y hay una regeneración que ha sido el efecto del Espíritu Santo en el corazón del pecador, y eso se nota precisamente porque el pecador ahora vuelve su camino y empieza a andar en un camino de santificación. Gracias, Pastor Guillermo. Se nos ha agotado el tiempo. Agradecemos a todos los amigos, al hermano Hernán Gamboa desde Melgar, Tolima, otras personas que se han conectado por WhatsApp, de igual manera en Facebook y en YouTube. También en mi WhatsApp han llegado varias personas agradeciendo el tema aclaratorio de mucha importancia, nos dice aquí otra hermana. Bueno, Pastor Guillermo, le agradecemos su enseñanza muy ajustada a las Sagradas Escrituras, como es nuestro deber hacerlo, proclamar las verdades del Evangelio tal como están inspiradas y reveladas por Dios. Amigo oyente, si usted quiere comunicarse con el Pastor Guillermo, puede entrar a su página de la iglesia bautista, se llama Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana. Y qué bueno que se puedan comunicar con ellos. Allí está el horario en la página para que ustedes asistan. Pastor Guillermo, agradeciéndole cordialmente de Fuego AM su enseñanza, su participación. Y bueno, hasta otra oportunidad. Agradecemos a Tanis en el Control Master. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte. Para todos los que se conectaron, bendiciones, háganos saber sus inquietudes y qué bueno que sigan examinando este contenido de suma importancia, de mucha validez para tener una vida cristiana, como nos decía el pastor, llena de amor, de gozo, de alegría, de paz, de ser generosos, de ser amables, de tener ese dominio propio, tener esa paciencia, de que nosotros impactamos que realmente somos hijos de Dios, somos una nueva creación, hemos nacido y estamos en Cristo Jesús. Bendiciones, hasta otra oportunidad.